que ya estás aquí. Hola, buenos días. Este video se va a tratar sobre qué vamos a hacer durante todo el fin de semana. Aquí que estaba en mi teléfono organizándome todo lo que vamos a hacer. Y por supuesto, tú, amigo mío, te vas a venir conmigo todo mi fin de semana. Y tenemos tarea que hacer. Y si no me conocen, me presento. Mi nombre es Carla, soy una cubana que lleva desde 2019 viviendo en España y que actualmente, por el video que acabaron de ver la semana pasada o hace unos días atrás, estoy en Italia. Me vas a acompañar a hacer todos los pendientes que tengo para este fin de semana antes de cambiarme. Y por supuesto, lo más seguro es que al final del video te haga un room tour o un house tour, mejor dicho, del nuevo apartamento a donde nos vamos. Así que quédate conmigo y vamos a empezar el día, que ya la verdad es bastante tarde para mi gusto. Y después que tengamos todo recogido, nos vamos a sentar en la computadora a empezar a hacer las llamadas pertinentes para ampliar tanto el alojamiento como el alquiler del coche. Y además de eso, también tenemos que investigar. Llevamos 2 días o 3 días buscando apartamento en nuestro próximo destino. Así que si quieres saber cuál es mi próximo destino, vas a tener que esperar un poquito más. Pero ya te voy adelantando que nos vamos a trabajar a un nuevo país. Un país que estaba loca por ir y un país que, si viste mi video de Budapest, y si no lo has visto, te lo dejo por aquí el link, seguramente vas a saber cuál es, porque estaba entre Budapest y este otro nuevo país de ir a celebrar mi cumpleaños y al final me quedé con Budapest. Pero si no lo has visto, vete por aquí por el enlace y seguro vas a saber, antes que muchas otras personas, cuál va a ser mi próximo destino. Así que no dilatemos más el asunto, que tenemos un montón de cosas que hacer y vamos a empezar el día de verdad. Pues como toda secretaria, lo primero que vamos a hacer es encender la computadora y buscar el email que me ha mandado mi novio, donde viene el contrato del coche. ¿Por qué? Porque él fue el que rentó el coche cuando vino en enero. Por tanto, vamos a ver. Por tanto, él es el que tiene lo que es los datos. Así que vamos a abrir el email, vamos a buscar el teléfono o un email y llamar a la compañía del coche. El primer problemita del día. Lo que tengo son unas fotos con el número de la referencia de lo que y el nombre de la compañía. Voy a decirle a Brando, que está en el trabajo ahora, para que me mande el email para poder entrar directamente al link de la página, a ver si lo puedo hacer online, no tengo que llamar por teléfono. Porque el coche lo cogió en el aeropuerto de Catania, o sea, al norte, a 1 hora y tanto de aquí. O sea, no es algo como de que estemos a 20 minutos, vamos un momento a la oficina, ampliamos el contrato, es que es 1 hora. En el peor de los casos podríamos ir o mañana sábado o el domingo, pero bueno, no es la idea. Así que vamos a resolver esta primera parte y ahora os cuento cómo fue. En lo que nos va respondiendo Brando, vamos a meternos aquí al Airbnb, que fue donde nosotros rentamos el siguiente apartamento. Os voy a enseñar. La verdad que hay un montón de apartamentos chulísimos. Hay precios caros, por supuesto, y hay precios más económicos. Y por ejemplo, si haces larga estancia, normalmente la mayoría de los alojamientos, porque no todos, la mayoría de los alojamientos te hacen un bastante buen descuento. Aquí ya a mí me mandaron dónde queda, yo pagué, ya se ha pagado todo. ¿Qué sucede? Que como es en Ortilla y es una isla turística, pero que además de eso creo que también tiene algo militar ahí, no he mirado muy bien, tengo que mirarlo. Hay que pagar un extra como de turista, como un ticket estilo turista. Fueron 11 euros, o sea que tampoco fue nada del otro mundo. Me acaban de responder del Airbnb y resulta ser que tienen una reserva después del día 5, por tanto no vamos a tener alojamiento ese día, a partir de ese día, o sea, no vamos a poder ampliar el alojamiento. Tengo que ver qué hacemos al final, la verdad. ¿Qué sucede? En el otro lugar donde tenemos que ir, yo empiezo a trabajar el día 10, por tanto más o menos queríamos volar el día 9, si no puede ser el día 9 y al final sí va a tener que ser el día 5, pues ya veremos. No lo sé. Vamos a ver cómo termina el día de hoy con esto. Así que por lo menos el alojamiento ya sabemos que ese no va a poder ser el mismo. O nos tenemos que cambiar o directamente sacamos el ticket de avión para nuestro nuevo destino para ese mismo día o para el día después y nos mudamos directamente a lo que es Catania, que es donde sale, donde está el aeropuerto internacional, y ya luego de ahí nos quedamos 1 o 2 días en Catania, en la ciudad,
y vamos, son ideas, no sé al final en qué vaya a quedar, así que nos iremos mirando al final en qué quedó. Espero que el domingo ya os haya dicho en qué quedó, así que vamos a seguir con lo siguiente, porque si no, aquí no vamos a parar. A ver, actualización. El coche ya está listo. Todavía no tenemos resuelto al final qué vamos a hacer con el alojamiento. De momento tenemos el alojamiento desde el 30 hasta el 5. Si cancelamos perdemos dinero, por tanto lo vamos a dejar así y ya luego nos buscaremos un alojamiento del 5 al 9. Así que vamos a empezar a empacar. Busquemos maleta. Ya tenemos una maleta, otra maleta y 2 maletas más por allá. Y así más o menos se va viendo. Está lo justo y lo necesario, que todavía nos falta recoger toda esta área de aquí. Vamos a intentar meter todo eso en las bolsas como mismo lo traía. Ahí están todas las cosas electrónicas, cámaras, trípode, ahí va todo lo que utilizamos, lo que utilizo yo y lo que utiliza Blanca. ¿Sí? Hola, hola, buenos días. Bienvenidos al sábado de Me Ven Así. Me acabo de duchar. Llevo despierta un montón de rato, pero sinceramente me puse a hacerme las uñas. Llevo por acá una mano y esta otra me falta terminármela, pero bueno, es muy rápido. Y me he ido a duchar, a lavarme el pelo. Lo más seguro es que nos vayamos a ver la isla a donde vamos a ir, a Ortilla. Una islita pequeñita, pero bueno, está conectada por tierra. Cuando venga Brando. Y son como las 11 de la mañana, de hecho 11:30 de la mañana. Brando está en el trabajo y lo más seguro es que llegue de aquí a unas 2 horas. Entonces me voy a terminar de hacer las uñas. Ya estoy vestida, voy a hacerme el pelo y nos vemos ahora. Ya tenemos el pelito hecho. Voy a sentarme a terminarme la otra mano porque ya llevo esta lista. Voy a terminarme la otra. Finalmente está Brando aquí. What is the plan for now, baby? I'm going to take you out and wine and dine you. No, the real plan is actually go see the play for... Yes. a new accommodation. Yeah, so el plan al fin ha llegado. Nos vamos a ver el nuevo apartamento, la zona del nuevo apartamento para cambiarnos mañana. Así que vámonos. Chao, chao. Outfit check. Ay. Voy a ir en lo que viene Brando. Se le ha quedado una cosa, voy a ir buscando, ya estamos en el coche, voy a ir buscando en el teléfono la dirección del nuevo apartamento. Como ya es próximo al día y ya está todo confirmado, pues ya nos han mandado la dirección. Al ser en un Airbnb, normalmente solo te mandan como 24 o 48 horas antes, te mandan lo que es la dirección correctamente, porque normalmente el otro tiempo te ponen un aproximado del área donde está el apartamento, pero no te dicen exactamente dónde está el apartamento. Pero yo ya tengo la dirección del apartamento aquí, así que vamos a buscarla. En lo que llega Brando, pues ya tenemos esto, pues ponemos aquí cómo llevar y ponemos recibe las indicaciones. Listo, y aquí tenemos el mapa, ponemos cómo llegar, listo. De donde nosotros estamos hasta el nuevo lugar, ven que es una isla, una islita, pero se comunica por aquí. Vale, pues hasta ahí son en coche 18 minutos. Así que le ponemos iniciar y ya está. Así que nos vamos. Dirígete hacia el noroeste por Viale Escala Greca. Esto es nuestro lugar de origen y ahora mismo ya hemos mirado dónde vamos a estar, dónde nos vamos a quedar y dónde podemos dejar el coche. Y ahora estamos aquí en esta maravillosa área dando un recorrido, lo que va a ser a menos de 50 metros de nuestro nuevo apartamento. Déjame ir mirando porque tenemos que ir bajando estas super escaleras, pero la verdad que está todo guapísimo, o sea, súper chulo. Dice Brando que es típico siciliano donde vamos a estar, en el área que vamos a estar. Say hello. Él está aprendiendo a hablar, a decir algunas palabras en italiano con los compañeros de trabajo, que bueno, hablan en inglés, pero le están enseñando algunas que otras palabras en italiano.
Oh, because climb the mountain. ¿A dónde nos vamos? Where is go by man now? For the coffee. Cafe. Nos vamos a tomar café. Which way, baby? I think this way. This way, ¿no? O this way. What you want? Your coffee? Yes. Cheers with the coffee. Hello, baby. For your coffee? The coffee. This is lungo. Lungo. Yeah, this This is is lungo. como It's- No, this is lungo. Estamos haciendo la exploración de nuestro futuro barrio. Esto es azúcar, vale. Nos estamos tomando un cafecito y observando aquí unos bomberos que quieren entrar en una calle así de pequeña, pero el coche del bombero es demasiado largo. Mira, ahí está. Ahí están los bomberos intentando entrar en una mini calle. La verdad, madre mía, qué historia. Así que nos tomamos el cafecito y seguimos el recorrido. Parada técnica para comer algo, tomarnos alguito y comernos unas pizzas. Pizzas en Sicilia. Yeah, this is real pizza. Y al fin comernos unas pizzas en Sicilia. We'll see the pizzas. Yeah, I want the pizzas now. Yeah, we're excited, eh? Yeah, it look okay in the picture, so let's go see. So, luce muy bien en la foto, vamos a ver qué tal están cuando nos las traigan. Y de momento, cheers. Cheers. Bueno, por allá anda orando, recogiendo y bajando las maletas. Llevamos 4 maletas de las grandes. Y por acá llevamos, a ver, por aquí llevamos esas cosas que son de electrónica. Por allá tenemos cosas de cocina que tenemos que recoger. Y por ahí llevamos ya 2 bolsas. Y por allá también tenemos otros pocos de cosas. Así que lo que toca ahora mismo es terminar de recoger todo y nos vamos. Y vamos en el coche al fin. New house, we got a new house. Varias horas después de haber recogido todo, nos acostamos a dormir. Y ahora son las 5 de la tarde y nos vamos a nuestro nuevo alojamiento. Por allá atrás no cabe un suspiro más. Veo 1, 2, 3 y no sé dónde está la otra maleta, son 4 maletas. So, are you excited for the new No, apartment? I'm very excited about our new apartment and see what sort of emotions it provokes when we're there. Vamos, que nos vamos de una isla para otra isla. Y ahí vamos, conduciendo. Ahora nos vemos cuando lleguemos al alojamiento. Bueno, ya hemos llegado a nuestro alojamiento. Al fin, esto es una casa súper, yo creo que súper típica siciliana. Así que para terminar este video voy a hacer el house tour de nuestro nuevo apartamento en Ortiglia, en una de las micro callecitas pequeñitas que hay aquí. Así que cambiamos cámara y os lo enseño. Por estas callecitas venimos hasta aquí, el apartamento número 10. Vamos a tocar a ver quién nos abre. Hello.
Hola, baby. Y entramos, aquí tenemos, lo único malo de este apartamento es que no tiene muchas luces. Tenemos esa cocina que ya la hemos puesto con todas nuestras bolsas. Por aquí, esta entradita, las ventanitas estas típicas que llegan hasta la parte de afuera. Sí, el techo es así súper chulo y tiene pues todo este marco. Así que tenemos por acá un sofá que creo que es sofá cama. Esta sería como una primera habitación. Ahí hemos puesto las maletas. Esta habitación va a ser como el vestidor porque no la pensamos utilizar. Un armario donde estará la plancha y así. Y por acá tenemos el baño con puerta corredera. Y entramos al baño y tenemos una ducha bastante grande. Por acá tenemos la lavadora con pues secador de pelo y cosillas así que siempre dejan. Y de este lado estaría pues el váter, el bidet y poco más. Es bien es pequeñillo. Pensábamos que esto daba algún lugar, pero bueno, ya veis, está cerrado, no se puede. Y ahí estoy yo, hola. Vamos a la otra habitación. Y tenemos esta otra habitación con igual puerta corredera y esta sería como la habitación principal. Eso es una puertecita que lleva un patiecito. Y aquí estaría lo que es la cama. No es nada del otro mundo, la verdad. Y este sería pues el patiecito. Subes como así. Sube aquí unos escalones, vamos a ver. Abrimos por acá una ventana y hay como un patiecito pequeñito ahí interior. Pero bueno, eso no lo vamos a utilizar. Cerramos, bajamos y esto sería lo que es pues toda lo que es la habitación. Y ahora vamos a la cocina, que le hemos pasado de largo. Y luego si salimos aquí tenemos la cocina con un refri normal y corriente. Microondas para el agua caliente. Pues aquí tenemos la comida nuestra, por supuesto. Unos gaveteros, otros gaveteritos por acá. Cocinita. Brandon anda limpiando la mesa para que veamos la mesa. La mesa la verdad que está súper chula. Es de cristal y tiene adentro como unas cajas de galletas. Pero no sé realmente qué era la mesa. Está la verdad chula. Está muy bonita. Tiene como unas cajitas de galletas. Y luego tenemos un calefactor ahí. Y algo muy curioso es que aquí tenemos... Este es un calendario de los días que vienen a recoger las basuras. O sea, los orgánicos, los secos, el plástico. Esto es el vidrio y esto es cartón. Entonces viene un calendario y aquí, escondidito, están los de estos de basura con sus bolsitas para ponerlo. Bueno, pues este es nuestro alojamiento por... 5 días, 6 días, en contando hoy 6 días, por 6 días de momento. Y con esto pues doy por terminado este fin de semana. Ahora iremos a tomar algo seguro porque ya hemos aparcado el coche y lo mejor que tiene esto es que ayer vinimos a esta misma zona, pero claro, como teníamos que luego coger el coche, pues uno no puede realmente tanto como relajarse, tomarse un traguito. Nos tomamos un traguito y fin, porque bueno, hay que conducir luego. Entonces pues ahora sí, estamos aquí en Ortilla, así que sí que nos vamos a relajar, vamos a ir a comer algo y luego regresaremos a casa. Así que durante estos días voy a salir en Ortilla y vamos a ver, van a recorrer conmigo tan particular isla, tan chula, la verdad que está muy bonita. Y ustedes se van a ir conmigo, por supuesto que sí. Así que hasta aquí, si os ha gustado el video, denle like, suscríbanse, es gratis, no me cansaré de repetirlo. Todos los youtubers creo que lo repiten y yo no seré la menos en repetírselo. Y si os gusta, pues quédense por aquí y nos vemos en el próximo video. Así que miles de besitos. Hasta el próximo. Chao, chao.